A pesar de que normalmente hablo del lado narrativo de la lucha libre, siempre hay excepciones y esta es una de ellas, especialmente cuando mi canal se ha concentrado mayoritariamente en el territorio de desarrollo desde el comienzo. Así que empecemos. En la mañana del 20 de agosto desperté y lo primero que vi cuando encendí mi celular fue un tweet de WWE anunciando que NXT pasaría a ser un show en vivo de 2 horas desde el 18 de septiembre en la USA Network, a la potencial vista de millones de personas. Las implicaciones de que el estandarte dorado del entretenimiento deportivo pase de ser un show íntimo dedicado a un nicho a ser un show en una plataforma mainstream, la misma que transmite Monday Night Raw desde hace años, son bastante obvias. Y la especulación y rumores no tardaron en llegar. Cuando vi que Lucha Libre Online publicó con bombo y platillo que era oficial el hecho de que Vince McMahon y Kevin Dunn controlarían NXT cuando pase a televisión, solamente para que un rato después la página se desmienta a sí misma, fue ahí que entendí que todo esto va a ser más histeria colectiva que sucesos verídicos. Así que primero que nada, relajémonos. No sabemos cómo va a ser el programa hasta que llegue el ansiado 18 de septiembre, y aunque incluso yo estoy algo preocupado también, no tenemos la máquina del tiempo de Edge y Christian para confirmar qué le depara el show dorado y negro. Y todos los rumores al respecto son solo un gran juego del teléfono descompuesto en el que no deberíamos confiar un 100%. Aunque Vince McMahon puede tomar las riendas de NXT, lo veo poco probable, especialmente con el hecho de que él ya controlaba una marca alternativa, la cual supuestamente terminó delegando a Triple H cuando se cansó de ella. Mi preocupación más grande está en la diferencia entre el formato NXT y el formato del plantel principal. Nuevamente, tengan en cuenta que solo estamos especulando, nada puede garantizarnos el futuro de la marca. Como dije en mi primer video hace más de un año, este es un programa que graba entre 4 y 6 episodios cada 2 meses. El plantel de NXT tiene estas intensas sesiones de grabación por un día, y luego se dedican a entrenar en el Performance Center y hacer una gira ocasional. También tienen la peculiaridad de tener una gira doble, siendo una el circuito de Florida con un pequeño roster menos experimentado, y la otra el NXT Road Trip con todas las estrellas que conocemos y adoramos. Y luego, por supuesto, están los takeovers, shows de entre 2 y 3 horas en vivo cada 2 meses, donde un selecto grupo de gente tiene el honor y deber de luchar. La manera en la que la marca rota su talento es muy inteligente y asegura que los luchadores estén en condiciones óptimas, tanto física como mentalmente. El lapso entre una sesión de grabación y otra también permite que los creativos que escriben el programa tengan una muy adecuada cantidad de tiempo para pensar bien el desarrollo de las historias, y todo eso es lo que nos ha dado calidad. Ahora, imaginen el estar trabajando de esa manera por los últimos 7 años, para que ahora se pase a un formato semanal, donde tenés solo una semana para escribir un show de 2 horas. SmackDown hace eso y les salió muy bien en 2016, pero eventualmente la calidad se diluyó en agua. Ahora, si sos un performer, tendrás que dar tu 100% cada semana. Para bien o mal, es un cambio radical que va a verse influenciado en el producto. Esto no es una suposición mía, es algo que el mismo Triple H dijo el 7 de agosto en una entrevista con Josiah Williams. We have the luxury of not having to write 3 hours of live television every week or get through, multiple hours of that with multiple pay-per-views in a short period of time. When you have a monthly pay-per-view and 3 hours of live TV every week, like you do with a Raw, that is an exponentially different way of writing that makes you have to go through stuff faster and burn through things. When you can do it on a much more, 1 hour, a much slower pace, and you can tell that story where you're not bombarded by it at all times, you can make that last a lot longer and draw it out over time. No dudo que la gente que produce y actúa para NXT estará lista para el desafío, pero ¿cuánta energía tendrán con el paso del tiempo? ¿Cuánta energía le quedará a los luchadores para dar un gran takeover en vivo luego de 8 semanas seguidas de shows en vivo? Este es uno de los problemas que tiene Monday Night Raw, y es por esto, entre otras razones, que pocas empresas se dan el lujo de hacer shows en vivo tan frecuentemente. Lo bueno de todo esto es que NXT va a seguir siendo transmitido desde Full Sail Studios, entonces no van a tener que cargar con el hacer un viaje a una locación distinta semana a semana, y eso ya es un gran ahorro de energía y dinero que el plantel principal no puede darse. Ahora, ¿qué pasa con el plantel en sí? Una hora extra de NXT significa más lugar para otros performers que no han tenido tanto tiempo para brillar, pero el hecho de que sea en vivo también da un menor margen de error. Con esto quiero decir, los talentos más novatos del plantel tendrán que esforzarse el doble.
Al ser un show grabado, NXT ha tenido el lujo de regrabar luchas y momentos para dejar un buen gusto en la boca y a veces generar algo de incertidumbre. Creo que todos recordamos la controversia alrededor de la victoria titular de Velveteen Dream ante Johnny Gargano, o eventos no muy conocidos como cuando Vanessa Borne intentó un personaje de Dominatrix que no le gustó a la directiva, o esa vez que Jackson Ryker tuvo que hacer una powerbomb 3 veces porque nunca le salía bien. Todo fue editado y perfeccionado en postproducción. ¿Cómo van a administrar el tiempo? ¿Cómo van a asegurarse de no sobreexponer a los luchadores y echar luz a sus puntos débiles? Personalmente creo que si en todo este tiempo NXT se ha destacado por hacer a su plantel rotativo, no van a tener muchos problemas con esto. Por supuesto, NXT tiene la empresa Evolve, en donde manda a varios de sus talentos a ganar experiencia, como lo han hecho con Fabian Aichner y Street Profits. Pero no pueden infestarla con todos los reclutas del Performance Center, no pueden mandarlos a todos a NXT UK tampoco. Hablando de eso, ¿cómo será la dinámica con el resto de los territorios de NXT? Por ahora solo tenemos el del Reino Unido, pero es sabido desde hace una buena cantidad de tiempo que Triple H planea su globalización local tan pronto como sea posible. ¿Acaso ahora los ascensos serán de un territorio local hacia el NXT original? ¿O habrán excepciones donde alguien muy especial puede ir directo de un territorio al plantel principal? ¿O acaso será que ya no existe un plantel principal? Por años se ha dicho que NXT es una tercera marca debido a su éxito y calidad, pero esto no significa que deje de ser un territorio de desarrollo. Figuras como Bianca Belair o Velveteen Dream no han venido de una carrera estelar en las independientes, se formaron casi por completo en la empresa, tuvieron tímidos inicios pero con experiencia llegaron a ser lo que son hoy, y cualquiera en el Performance Center tiene ese potencial. Si NXT se cierra en solamente ser una tercera marca y pone nada más que a gente ya consagrada en el spotlight, no le estarías dando espacio a los más nuevos para desarrollarse y encontrar su luz. Entonces, el propósito verdadero de NXT terminaría desvirtuándose. ¿Qué significaría NXT? Por supuesto, todo lo dicho anteriormente es solo una suposición, y si la marca entrega esa segunda hora al talento del Performance Center, gente como Xia Li, Tainara Conti, Mansoor, Tan Mehta y Riddick Moss, y los protegen de sus carencias mientras trabajan en mejorar, entonces podríamos ver algo de evolución en esos luchadores y no serían usados cada 1000 años como alimento para una estrella más grande. Quizá incluso se dé un milagro y Aliyah encuentre su lugar en la marca. Pero si la directiva usa a NXT como un show independiente glorificado y lo llena con la gente que hemos visto por años, tarde o temprano la audiencia se cansará. Y estamos en una época donde varias personas han tenido largas historias que ocuparon gran parte del show. Si bien no me quejo de esto, admito que vendría siendo hora de una nueva rotación. Por otro lado, esta es una magnífica oportunidad para que más gente en el mundo conozca a increíbles luchadores que han trabajado muy duro para llegar a este punto. Y eso, honestamente, me pone muy feliz por ellos. He visto evolucionar a estos performers desde sus primeras apariciones en el show y debemos apreciar que esta es una oportunidad que no van a desaprovechar. También, el debut de NXT en USA sucedería alrededor de la supuesta fecha de regreso de Dakota Kai. Y Dakota Kai es genial, salvará la marca de cualquier catástrofe, créanme. Si NXT logra mantener su calidad a pesar del cambio de formato, podrían incluso llegar al mainstream. Y estaríamos presenciando un gran espectáculo cabeza a cabeza con All Elite Wrestling. ¿Y saben qué es lo mejor de la nueva guerra de los miércoles? Que esto no es 1998 y no hay una guerra en realidad. Varias de las formas más consumidas de entretenimiento existen a través del streaming. Podés grabar un show y ver el otro en vivo. Podés ver uno en vivo y esperar a que el otro pueda estar en streaming. Podés poner un show en una pantalla y el otro en el celular. Podés disfrutar de buena lucha libre sin necesidad de pelearte con otras personas en internet. Las posibilidades son infinitas. Queda poco menos de un mes para la llegada de NXT al canal USA, y para los que estamos fuera de Estados Unidos, se ha confirmado que el show va a salir en WWE Network al día siguiente de ser emitido, en lugar de tener que esperar un mes para verlo, cosa que me alivia mucho. Pero ahora, ¿qué piensan ustedes? Quiero ver sus opiniones abajo. Soy el Safter, hasta la próxima.